Radiovisión Online. Mucho más que radio. Bienvenidos hermanos y amigos a otra presentación de su espacio Bendiciendo la Familia. Hablándoles Víctor Tiburcio, pastor general de la Iglesia y los Ministerios Aliento de Vida, que se reúnen en el 103-12 de Roosevelt Avenue, entre las calles 103 y 104 en Corona, Queens, New York. Allí estamos ubicados con 4 servicios los domingos, el primero a las 7, el segundo a las 9, el tercero a las 11 de la mañana y el cuarto a la 1 de la tarde. Los miércoles tenemos 2 servicios, el primero a las 5 de la tarde y el miércoles a las 8 de la noche. Allí estamos para servirles en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Si no tiene una congregación, le invitamos a que nos visite, pero si ya tiene su congregación, permanezca en la misma, apoyándola, respaldando a sus pastores, y de esa manera todos seremos más efectivos. En este día quiero tratarles la temática ¿dónde está Dios en medio de las tragedias? ¿Dónde está Dios en medio de las tragedias? Es una pregunta que se hacen muchas personas, especialmente cuando ocurren algunos eventos traumáticos, algunas situaciones lamentables. La palabra tragedia, entre otras definiciones, es una situación o suceso luctuoso y lamentable que afecta a personas o sociedades humanas. Además, en términos literarios, los griegos desarrollaron esta temática como un estilo literario en el que hacían presentaciones teatrales exaltando básicamente la luctuosidad, la tristeza, situaciones dramáticas en las que casi siempre se terminaba en luto, dramas, cosas desafortunadas. De hecho, los sinónimos de las palabras tragedia son bastante llamativos. Por ejemplo, catástrofe, cataclismo, desastre, debacle, desgracia, infortunio, desdicha, fatalidad, adversidad, siniestro, accidentes, etcétera, etcétera. En la Biblia encontramos que se narran varios eventos dramáticos y eventos, en este caso, traumáticos. Eventos traumáticos y catastróficos a la vez. Uno de ellos aparece en Lucas capítulo 13, los versículos 1 al 5. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5, nos hablan de 2 eventos, en este caso trágicos, y los narra el mismo Señor Jesucristo cuando señala lo siguiente. Él está diciendo, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos? ¿O que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Estos 2 sucesos de los que está hablándonos el Señor Jesucristo y la forma en que Él confronta a aquellos que vinieron a abordarle es algo que nos trae enseñanza muy importante y oportuna para nosotros, porque tenemos como seres humanos la tendencia de juzgar y declarar o terminar creyendo que cada vez que ocurre
una tragedia, un evento traumático, una catástrofe, una crisis, etcétera, etcétera, tenemos la tendencia de creer que se trata del juicio de Dios sobre determinadas personas o sobre una determinada colectividad o lugar, entiéndase ciudades, pueblos, naciones, etcétera. Tenemos esa tendencia, esa inclinación humana automáticamente a pensar de esa manera, aunque debemos hacer la salvedad que en el Antiguo Testamento esa era básicamente la forma de enfocar la cosmovisión. En el Nuevo Testamento Jesús nos trae una forma diferente de ver las cosas, y aquí se nos está hablando de dos eventos bastante trágicos. En primer lugar, al parecer había un grupo de galileos, o sea, de ese lugar llamado Galilea, que habían venido a ofrecer sacrificio y que Pilato los había atacado y había mezclado la sangre de ellos con su propio sacrificio. Algunos presuponen y dicen que al parecer en el momento en que ellos estaban presentando el sacrificio, se amotinaron o se alborotaron, y que Pilato, como autoridad regente en ese momento, tratando de evitar cosas mayores, aprovechó y los mandó a matar. Y eso fue una tragedia bastante grande en el pueblo judío para aquel entonces. Pero en segundo lugar, el Señor menciona algo que parece ser un accidente y que en lugares grandes como las que acostumbramos a vivir en este tiempo, puede ser un evento que se suceda una y otra vez por diversas razones. Jesús está hablando de la torre de Siloé. Siloé era una ciudad que estaba edificada básicamente hacia el sureste, en las afueras de Jerusalén. Y había una torre allí que aparentemente se había caído por accidente y mató a una cantidad de personas, al parecer unas 18 personas, y muchos llegaron a pensar que la gente que murió bajo aquel accidente, bajo aquella tragedia, básicamente eran más pecadores que las demás personas de Jerusalén. Muchos llegaron a pensar que los galileos que habían muerto como consecuencia del ataque de Pilato, que había ordenado que los mataran cuando ellos estaban ofreciendo su sacrificio, muchos llegaron a pensar que esta gente era más pecadora que todos los demás. Y repito, aunque todos tenemos esta tendencia natural a pensar que cualquier cosa negativa o trágica que le haya ocurrido a alguien, que le haya acontecido a un determinado grupo, a una determinada ciudad o nación, tiene que ver con su pecado, Jesús dice que no siempre es así. A veces ocurren accidentes, y obviamente encontramos también en la misma Biblia que Dios dice: ocurrirá algo en la ciudad que él no haya tenido que ver. O sea, ocurrirá algo en la ciudad que él no haya estado al tanto, no haya estado precisamente a la cabecera de eso. Y este texto, y estoy parafraseándolo usando mis propias palabras, ese texto, esa cita bíblica, lo que está hablándonos es que nada escapa del conocimiento de Dios y de la soberanía de Dios, y que Dios sigue estando en control de su mundo, aunque ocurran cosas que a nuestro entendimiento humano no le parecen lógicas, y que en algún momento podemos pensar que cómo es posible que, si Dios está al tanto y si Dios está en control, ¿por qué permite que ocurran esas cosas trágicas, esas cosas fatales en la que mucha gente querida, amada por nosotros, o famosa o querida por el pueblo, son afectadas? ¿Qué pensar? ¿Dónde está Dios cuando ocurren
las grandes tragedias? Esta pregunta se la hicieron a una hija de Billy Graham cuando ocurrió la tragedia de las Torres Gemelas acá en la ciudad de Nueva York, y le preguntaron a ella esto de una manera en la que los periodistas trataban de acorralarla y de hacerle sentir culpable a ella y de atribuirle a Dios la culpa de haber permitido aquel evento traumático y trágico de el derribo de las Torres Gemelas. Y la contestación de ella fue muy sabia al decir que Dios estaba en el mismo lugar en que nosotros los seres humanos lo habíamos abandonado y nos habíamos apartado de Él. Entre otras cosas, ella dijo más cosas, pero estoy extrayendo la esencia de la contestación de ella. Dios está en el mismo lugar en que le hemos dejado, en el mismo lugar en que Él siempre ha estado, con los brazos abiertos para acogernos, con los oídos abiertos para escucharnos, con sus manos extendidas para socorrernos cuando nos acerquemos a Él. Ahora, en este capítulo 13 de Lucas, en estos primeros 5 versículos, donde se narra estas dos tragedias, la desgracia de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, y la tragedia de la caída de la torre de Siloé. Jesús nos da una nueva forma de ver las cosas, una nueva cosmovisión, y nos está diciendo, en primer lugar, esa gente que murió en ese lugar, en esa discoteca, o en cualquier otro lugar, o en cualquier otro evento trágico o traumático, no necesariamente era más pecadora que los demás en Jerusalén o en la ciudad donde vivamos o donde nos estemos moviendo nosotros. Jesús allí resalta la necesidad de que todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque si no nos arrepentimos, igual terminaremos en una situación trágica, lamentable, y que sería la más lamentable de todas. Si alguien muere sin arrepentimiento, terminará en el lago de fuego, en el infierno, como dice la Biblia. De manera que en medio de todo esto, llamamos la atención, en primer lugar, para traer consolación a aquellos que están pasando por pérdidas, que han enfrentado tragedias en las que han perdido a seres queridos, en la que ellos mismos han experimentado también pérdidas de salud, pérdida del funcionamiento o la deshabilitación de algún miembro de su cuerpo, etcétera, etcétera, o simplemente personas que han perdido la vida de esa manera luctuosa, lamentable, y que han quedado afectadas personas y sociedades humanas enteras. Jesús nos llama la atención para que veamos algo más allá y nos está diciendo: dejen de estar mirando a los demás con los ojos del juicio, dejen de estar mirando a los demás con los ojos de juzgar y de estar estableciendo juicio de que los demás son más pecadores. Y esto obviamente nos lleva a asumir responsabilidades. La responsabilidad, primero, de interceder por aquellos que están sufriendo, la responsabilidad de traer consuelo en medio del abatimiento para aquellos que sufren, que están atravesando el dolor, el llanto, el luto por estas tragedias. Tercero, la responsabilidad de que en cualquier momento debemos orientar a los que están desorientados para que se vuelvan a Dios, para que tengan una relación con Dios de manera correcta. Y esto obviamente también nos lleva a la responsabilidad sacerdotal de interceder para que Dios tenga misericordia de nuestras localidades, pueblos, ciudades,
naciones y que menos eventos trágicos o traumáticos se estén dando. Que Dios también permita que en nuestras ciudades, pueblos o naciones hayan cada vez más capacitaciones y equipamiento para poder socorrer a las víctimas de eventos trágicos y de situaciones lamentables, para que se puedan socorrer más rápida y efectivamente estas personas. Ahora bien, hay algo que me llama la atención y quiero tratarlo, no puedo dejar de tratarlo. Hay una responsabilidad pastoral que Dios establece cuando permite que el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, escribiera el libro de Lamentaciones, un libro muy breve y que, como su nombre lo indica, es un nuevo género que se introduce en la Biblia, en el que se lamenta un evento trágico, un evento bastante terrible, catastrófico, que ocurrió en Jerusalén y en todo Judá en aquellos años, cuando Dios permitió y Dios orquestó que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, viniera e invadiera a Judá y destruyera la ciudad de Jerusalén, destruyera el templo y destruyera todas aquellas cosas como producto del juicio de Dios, porque los había llamado al arrepentimiento durante tantos tiempos, durante tantos años, pero ellos no se habían arrepentido, y finalmente les envió al profeta Jeremías a advertirle que si no se arrepentían, lamentablemente era inevitable el juicio de Dios. Obviamente Jeremías está ministrando a la luz y la cosmovisión del Antiguo Testamento, y por eso hay que saber entresacar estas cosas. Pero hay algo que me llama la atención, que creo que tiene trascendencia para este tiempo. En el capítulo 2 de Lamentaciones, en el versículo 14, luego de que en el capítulo 1 Dios le habla a través del profeta Jeremías, y en sus lamentaciones, en diversos de los versículos que contienen este capítulo 1 de Lamentaciones, Jeremías asegura una y otra vez los versículos 8 al 9, el versículo 14, el versículo 18, el versículo 20 y 22, donde admite y dice: Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. En el verso 14 dice: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. En resumen, el capítulo 1 de Lamentaciones está admitiendo el profeta, diciendo que todo había venido como consecuencia del pecado. Obviamente, repito, contextualizando la situación, el Nuevo Testamento te da una cosmovisión diferente, y Jesús advierte aquí en Lucas capítulo 13 que estas tragedias, la tragedia de los Galileos y la tragedia accidental de la caída de la torre del Siloé, habían ocurrido no porque aquella gente fuera más pecadora que los demás. Y Jesús nos llama al arrepentimiento. Pero, repito, el versículo 14 del capítulo 2 de Lamentaciones dice esto, y esto nos lleva a sacar aquí una conclusión de responsabilidad pastoral. Dice acá: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Los profetas, aquí hay que interpretar esa palabra como los líderes, los pastores, los que estaban al frente del rebaño, que en ese momento, en vez de predicarle, dice acá, para descubrir su pecado, para impedir el cautiverio, para impedir que viniera sobre ellos aquel final trágico, en vez de predicarle abiertamente, claramente, contundentemente, señalando lo que desagrada a Dios y lo que a Dios sí agrada,
aquellos líderes, aquellos pastores se habían conformado con predicarle un mensaje, lo que llamaríamos algunos de agua de azúcar, bastante liviano, bastante suave, todo está bien, nada va mal. Y me temo que esto esté ocurriendo en algún sentido en este tiempo, que vemos algunos lugares donde se predica un mensaje tan light que parece no descubrirle a la gente su pecado. Y digo esto a propósito porque leí en varios periódicos que narran acerca de una tragedia ocurrida recientemente en un queridísimo lugar que es la República Dominicana, mi país, donde narran el caso de personas que estuvieron en un retiro espiritual una semana antes y que luego, pocos días después, estuvieron en un lugar donde ocurrió aquella tragedia. Uno dice, ok, en un retiro espiritual y luego celebrando en un lugar donde terminan en una tragedia. ¿No será que nosotros los pastores estamos fallando y no le estamos hablando a la gente con claridad, advirtiéndole que hay lugares, como dice el salmista, dice, un día en tu casa es mejor que 1000 años en moradas de maldad? Hay lugares que son moradas de maldad, donde mora la maldad, donde los creyentes no debían estar. Creo que hay una responsabilidad pastoral en advertir a nuestra gente que no se puede comulgar, no se puede conjugar la vida cristiana con ese estilo de vida licencioso que permite estar en ambos lugares a la vez. Sé que es duro decir esto, pero es hora de que alguien lo diga, y no pretendo ser la última Coca-Cola del desierto, ni pretendo ser un profeta, pero pretendo ser lo que soy, lo que Dios me ha llamado a ser. Hay tiempo para consolar, este es tiempo de consolar, pero también es tiempo de llamar la responsabilidad a quienes estamos al frente de determinados rebaños para que revisemos lo que estamos hablando, lo que estamos enseñándole a la gente, porque a veces puede que estemos tan preocupados en traer consuelo que nos olvidamos también de traer la advertencia, de hablar como dice y advierte el versículo 14 de Lamentaciones, capítulo 2, dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Puede que algunos colegas, algunos compañeros de la era moderna que están en un altar predicando, y cada uno de nosotros le tendrá que dar cuentas a Dios, pero puede que algunos estén más preocupados por la farándula, por lucir bien, por proyectar una imagen bonita delante de los demás, por ganar muchos likes, sin que tengan y sientan la premura, la carga de hablarle a la gente con claridad, señalando el pecado y las áreas de las que debemos arrepentirnos todos. Que el Señor nos ayude en esto, y volvemos a lo que el mismo Señor narra en Lucas capítulo 13, porque es el equilibrio que nos da el Señor cuando le dice a la gente, no piensen que aquellos galileos o que los que perecieron bajo la torre de Siloé, cuando aquella torre se cayó, cuando aquella torre por alguna razón se vino abajo, se vino al piso, se cayó, no piensen que los muertos de ese lugar eran más pecadores que los demás. Este es un freno para que no pensemos que los demás que han muerto, ya sea en la Torre Gemelas o en otros lugares, en otras tragedias, eran más pecadores que los demás, sino que todos tenemos la necesidad de arrepentirnos, de humillarnos delante de Dios, porque al final todos vamos a tener que comparecer ante el juicio de Dios. La buena noticia es que todo el que se ha arrepentido y parte de esta vida sirviendo a Cristo Jesús, ya no
irá a condenación, no irá a un juicio de condenación, porque Romanos capítulo 8, versículo 12 así lo dice. Dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero también en Juan capítulo 3, en su versículo 36, señala que el que rechaza al Hijo, la ira de Dios está sobre esa persona. De manera que todos compareceremos ante el juicio de Dios, vamos a ser juzgados por Él, pero la buena noticia es que si alguno está en Cristo y parte de esta vida estando y sirviendo a Cristo, ya no les espera un juicio de condenación, sino ya no hay condenación para esas personas, porque ya Cristo llevó la condenación en la cruz del Calvario. Por lo tanto, esa pregunta que se hace mucha gente y que es natural, ¿dónde está Dios cuando ocurren las tragedias? Debemos saber que Dios sigue estando en el mismo lugar que ha estado siempre, que nosotros somos los que nos movemos, pero Él no se mueve, Él no tiene sombra de variación, Él no ha variado, Él sigue siendo Dios bueno, Dios santo, pero también es Dios justo, Dios santo, y Él aborrece la pecaminosidad, aunque ama al pecador. Él es el Dios santo que nos invita al arrepentimiento y nos invita a arrepentirnos ahora que estamos vivos, porque después que la persona muere ya no hay nada que hacer. La persona determina en vida su destino eterno y por eso debemos también hablarle y predicarle el evangelio a todos nuestros seres queridos, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y compañeros de estudio, para que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador personal y no terminen en el juicio de condenación eterna. Que el Señor les bendiga. Les habló Víctor Tiburcio. Será hasta la próxima. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.